Vamos a continuar en esta ocasión. Los tres alumnos que siguen son alumnos de maestría. Sí. Arturo Vega pretende hacer cambio de nivel de maestría a doctorado, por lo que esta versión que presenta de su ICR es casi definitiva. Adelante. Pues bueno, buenas tardes, compañeros. Voy a presentar mi avance de la ICR. Trabajé con el doctor Rubén Ceballos y lo que hicimos fue, lo titulamos Un análisis de las estrategias de desarrollo en los destinos turísticos de México, centros integralmente planeados frente a pueblos mágicos. Esto es lo que vamos a ver ahorita en lo que es la presentación. Tiene un total de 19 láminas. Y pues bueno, el turismo tiene una alta relevancia para la economía del país. El PIB turístico en relación a lo que fueron las actividades económicas fue mayor inclusive que la construcción en el año 2018. Y pues bueno, también se generan muchísimos puestos de trabajo. Según datos también del 2018, generó el 6% de los puestos de trabajo en el país y aportó un total del 8.7% al PIB. Abordamos la problemática desde confrontar a dos formas de ver al turismo. Desde la forma tradicional, que serían los centros de playa, tenemos los centros de turismo tradicional, turismo sol y playa, turismo de masas, y lo que fueron una forma propuesta por la OMT después de los años 90, que fue el turismo alternativo, que lo que busca es que sea un turismo donde el turista se involucre un poco más con la comunidad local y tenga un poco más de respeto también por el medio ambiente. A partir de eso surge la pregunta de investigación, que fue que comparando los modelos turísticos de pueblos mágicos y de centros integralmente planeados, ¿qué estrategia de desarrollo ha generado mejores resultados en las dimensiones económica y social? Entre el objetivo que se trazó en la ICR fue analizar los resultados de las estrategias de los centros integralmente planeados y de los pueblos mágicos bajo el enfoque de la teoría de los polos del desarrollo en las dimensiones económica y social. A partir de esto desarrollamos tres objetivos específicos, que fue primero presentar un marco teórico que discutiese la relación entre las teorías del desarrollo económico y el turismo, caracterizar las estrategias de los centros integralmente planeados y los pueblos mágicos, relacionándolas con la teoría de los polos de desarrollo económico, y realizar un análisis comparativo a partir de los resultados económicos y sociales específicos y desde una posición de la teoría de los polos del desarrollo. La hipótesis fue que existirían resultados diferenciados. Pueblos mágicos iba a tener un crecimiento equilibrado con un factor social prioritario, y pues bueno, en contraparte, se supone que los centros integralmente planeados tendrían un crecimiento económico acelerado y con arrastre, a pesar de presentar problemas sociales como la desigualdad. Como parte del marco teórico se realizaron lo que fueron las teorías del desarrollo, se revisaron ciertos aspectos del desarrollo económico, como lo fue el crecimiento económico y la estructura económica. Quisimos resaltar la definición de Sunkel y Paz incluida en el texto acerca de la definición del desarrollo. ¿Por qué? Porque abarca lo que fue, que se ve como un proceso de cambio social y que lo que persigue es igualar las oportunidades sociales, políticas y económicas, siempre buscando tener una relación con una sociedad que tuviera un patrón más elevado de bienestar material. Después de esto se realizaron los trabajos de Perrault y de Vaudeville, donde se tiene dentro de la teoría de polos de desarrollo que se tiene un centro con una industria dominante que, si se le empieza a impulsar y desarrollar, va a empezar a crecer, y que este mismo crecimiento se va a empezar a transmitir hacia las zonas satélite, que es como los denomina él, para que esas también empezaran a tener un crecimiento económico. Para esto también Perrault enmarca que tiene que existir una industria locomotora, una industria que comenzara a crecer de manera tal que terminara a crecer, empezara a crecer, empezar a generar arrastre hacia las otras industrias paralelas, y de esta manera empezar a generar un crecimiento en toda la zona.
Con esto lo relacionamos con el turismo, el desarrollo económico del turismo, y es que partimos de que para que un sitio sea turístico, tiene que contar con un atractivo que fuera relevante, que motivara a la gente a desplazarse al sitio. Bouillon menciona que simplemente no todos los municipios, no todos los sitios pueden ser turísticos, que tienen que contar con una serie de cargas turísticas de manera tal que pudiesen tener una motivación de por qué trasladarse a este sitio y visitarlo. Entonces, si yo tengo una comunidad con un atractivo, pero sin infraestructura ni planta turística, pues el sitio no va a ser visitado. Por lo tanto, si yo tengo una comunidad con suelos de tierra sin infraestructura, no hay manera en la cual pueda recibir a un turista porque a veces no hay ni cómo llegar. Esto implica que se va a tener que generar una integración de un plan de gestión turística que involucre a todas las partes, tanto a los empresarios, a la comunidad receptora y al gobierno local y estatal, y después generar una adaptación y una implementación de la infraestructura para recibir al turismo. Esto implica que se va a tener que hacer una inversión para, por ejemplo, pavimentar las calles, remozar las fachadas e implementar capacitación y otorgar inclusive créditos para fomentar empresas locales que creen y se genere un destino turístico como tal, que genere ahora sí la posibilidad de poder entrar y visitar el atractivo turístico. Y con esto, al adaptarse la comunidad, mejora su calidad de vida y incrementa su producción porque va a haber más gente que pueda entrar a consumir lo que ellos producen. Los centros integralmente planeados surgen prácticamente junto con la Secretaría de Turismo. En 1974, después de planes de Miguel Alemán y de Adolfo López Mateos y de otros presidentes subsecuentes, se empiezan a observar de que el turismo puede ser una muy buena forma de generar inversión en el país, y se crea tanto la Secretaría de Turismo, el Fondo Nacional para el Desarrollo Turístico, FONATUR, y la Escuela Superior de Turismo en 1974. Con la creación de FONATUR se crea un primer plan llamado los Centros Integralmente Planeados. Se seleccionan 5 destinos con un alto potencial turístico y de esto lo que se buscaba es que el plan promoviera que hubiese una nueva infraestructura local, que hubiese una inversión mixta, es decir, una inversión entre iniciativa privada e iniciativa pública, que esto generara un impulso al desarrollo regional, que se crearan nuevas fuentes de empleos y que con estos centros hubiera una mayor captación de turistas internacionales y que por ende hubiera una mayor captación de divisas. De estos 5 centros integralmente planeados originales, para el trabajo se seleccionó Cancún, que fue el primero que surge en 1974. De este revisamos varias dimensiones, varias dimensiones para hacer el análisis empírico. Se tomaron los datos censales de 1990 hasta el 2020 y se analizaron tanto la población ocupada, la pobreza municipal, la desigualdad a partir del índice de Gini, el Producto Interno Bruto Municipal, el PIB per cápita, la productividad, la escolaridad y el índice de desarrollo. Y de los resultados que queremos resaltar son estos. Primero podemos ver que Cancún sí tuvo un PIB sostenido y creciente a lo largo de estos 30 años, de esos 4 periodos se evaluaron, y que el PIB per cápita también estaba creciendo. Sin embargo, cuando uno observa lo que era la proporción de la población por debajo de la línea de pobreza que evalúa Coneval, se ve que también ha crecido, lo cual es bastante preocupante porque aquí tenemos un resultado que no entendí bien qué pasó, que fue con el índice de Gini, porque la desigualdad bajó, pero la proporción de la gente por debajo de la línea de pobreza también aumentó. Y a pesar de eso, que el PIB per cápita aumentó. En contraparte, tenemos otro programa que es el que estaba para analizarse, que son los pueblos mágicos. El pueblo mágico surge después de lo que fue la Agenda 21, surgida en 1999, y lo que se buscaba con la CETUR era generar un nuevo plan que dotara al turismo de nuevas formas de desarrollar el turismo. Se genera este plan buscando fomentar explotar estos 5 recursos turísticos que tenemos en su logo en el predilete,
Y lo que se buscaba es que fuera una baja intensidad de turismo, es decir, que no hubiese un turismo de masas, que se hubiera un aprovechamiento de los atractivos locales, que se favoreciese a la población receptora y que esto además fomentara una coordinación interinstitucional con la gestión turística. En este caso se tomaron a 4 pueblos, perdón, rapidísimo. En 2001 surgen 4 primeros pueblos mágicos y en 2021 finalmente llegan a 132. Se tomaron los primeros 4 pueblos mágicos para evaluar: Santiago Ixcuintla con el pueblo mágico de Mezcatitlán, el pueblo mágico de Tepoztlán ubicado en Morelos, el de Real de 14 y el de Huáscar Ocampo, San Luis Potosí y en Hidalgo respectivamente. De estos podemos ver que las mismas 4 variables que evaluamos con el tema de Cancún muestran que también hubo un crecimiento económico, pero que el PIB per cápita también creció de manera sostenida, que no hubo un decrecimiento, ni hubo picos, ni nada por el estilo. Pero además es que la proporción de la población por debajo de la línea de pobreza también se redujo. Casi para todos los pueblos hubo una reducción de esta proporción de la población, y que la desigualdad, desde el momento en que surge el programa de pueblos mágicos, que sería más o menos por este punto, empieza a descender completamente. Es decir, la desigualdad se reduce para todos los pueblos a partir del nombramiento de pueblos mágicos. Después hicimos un ejercicio en el cual agregamos los pueblos mágicos. En estos 4 pueblos mágicos se agregaron los productos internos brutos, se agregó la población, tanto la población ocupada, la población de los municipios y la población por debajo de la línea de pobreza, y además de que se hizo un promedio del Gini. Todo esto con el objetivo de hacer una evaluación de un pueblo mágico agregado hipotético contra Cancún. Y aquí es donde sí podemos ver resultados 1 a 1. Podemos ver que sí, Cancún tiene un resultado rampante con respecto a lo que fuera este pueblo mágico agregado, tuvo un despegue enorme. Sin embargo, el pueblo mágico agregado también tuvo un crecimiento de por lo menos el 100%, y que la particularidad de lo que fue la población, aunque la población ocupada también aumentó en Cancún, también en esa tiene una pendiente positiva la población por debajo de la línea de pobreza. Es decir, constantemente aumenta la población por debajo de la línea de pobreza a lo largo de los años. Y sin embargo, uno puede observar que la población por debajo de la línea de pobreza en los pueblos mágicos tiene una tendencia negativa. Está tendiendo a disminuir, mientras que la población ocupada está tendiendo a aumentarse. Cuando comparamos las dimensiones económicas y sociales, podemos ver que de igual forma la dimensión económica en Cancún sigue teniendo muchísima más relevancia por el tamaño, por la cantidad de turistas, por la llegada de turistas internacionales respecto al pueblo mágico. La diferencia sería en el PIB per cápita y la proporción de población ocupada. ¿Por qué? Porque hay más para repartir entre menos personas, por eso se ve esa distorsión. Sin embargo, sigue siendo una variación muchísimo mayor para lo que es el PIB y la población ocupada por parte de Cancún respecto al pueblo mágico. Sin embargo, cuando uno revisa lo que es la dimensión social, la proporción de la población por debajo de la línea de pobreza tiene una tasa negativa en el caso del pueblo mágico, mientras que para el Cancún tiene una tasa positiva. Y además la escolaridad promedio aumentó muchísimo más en el pueblo mágico respecto a Cancún. Y además también el índice de desigualdad se redujo todavía más hablando en tasas respecto a Cancún. Es decir, tenemos un resultado diferenciado muy, muy palpable entre los dos destinos. Por último, hicimos una revisión de cómo se verán los datos en comparación con la tendencia que tienen, y es aquí lo que surge un poco preocupante. Al parecer, entre más aumenta el PIB de Cancún, aumenta la población por debajo de la línea de pobreza. Y mientras más aumenta la población, mientras más aumenta el PIB en los pueblos mágicos, al parecer disminuye la gente por debajo de la línea de pobreza en el pueblo mágico. Tienen tendencias completamente diferenciadas. Como conclusiones es que sí se mostró un crecimiento acelerado en Cancún, pero con problemáticas sociales.
que los pueblos mágicos crecieron no tan aceleradamente, pero tuvieron una mejora en su dimensión social, y que aunque el turismo actúa como una industria locomotora, los resultados en términos sociales no son homogéneos. Y es que existen factores diferenciadores en la distribución de los ingresos. Como propuestas es que se tiene que construir un modelo matemático. Tenemos la propuesta de construir sí un modelo matemático que demuestre las ideas de Perrún y Baudeville, pero además integrando las ideas de la nueva geografía económica y las variables de transferencia. También tenemos la propuesta de repetir ese experimento, pero ahora integrando a los 4 sitios faltantes y a los otros 17 pueblos mágicos que se nombraron en 2002 para aumentar el tamaño de la muestra. De allí queremos hacer un análisis de los municipios aledaños para observar ahora sí la dimensión geográfica, qué tanto desarrollo regional generaron los diferentes tipos de polos. Y por último, queremos realizar la comparación de resultados de cada tipo de polo y su región aledaña y ver qué estrategia generó un mayor desarrollo. Y sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a darle palabra al alumno lector, Jessica Bautista. Sí, gracias, profesor. Bueno, primero me gustaría felicitarte, Arturo, por este gran avance que hiciste en tu ISR. Creo que hay un cambio circunstancial en las cosas que te planteé cuando primero pues me mostraste el desarrollo que tenías al inicio de tu investigación. Y bueno, yo te quisiera preguntar en este sentido del modelo matemático que tú hablas, y bueno, ya teniendo en cuenta obviamente de que ya encontraste una tendencia completamente distinta a la evolución de la pobreza en Cancún versus pueblos mágicos, ¿qué variables tú incluirías que fueran relevantes en esta investigación que tú planeas hacer en el doctorado? Y bueno, ya también, bueno, algo que te iba a preguntar era justamente que en qué localidades iba a estar enfocada pues ahora tu investigación, pero creo que eso ya lo comentaste. Y bueno, felicitarte nuevamente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica. Las variables relevantes que queremos colocar siguen siendo el PIB municipal, el PIB per cápita, la desigualdad. Queremos ver la forma de medir salarios. El problema que tengo y que tuvimos para muchas cosas que quisimos hacer es que los datos a nivel municipal o no existen o no están disponibles, o tenía datos, por ejemplo, quisimos meter los datos de 2005 y de 2015, pero me faltaba la población ocupada de esos 2 años y eso me hizo disminuir el tamaño de la muestra. Queremos seguir incluyendo estas mismas variables, pero añadir una que tenga que ver con el turismo. Sigo sin saber qué variable se tiene que añadir y digo, sigo sin saber porque no sé qué tanta información tenga disponible a nivel municipal de esto. Datatur tiene un problema de que para muchos municipios existen registros hasta el 2010. Entonces, por ejemplo, el número de camas o el número de habitaciones sí existe para ciertos municipios, pero después del 2010 o 2015. Hay un cálculo del PIB turístico que tiene Datatur, pero lo tiene para 2018 y 2019. Entonces, tengo que revisar cómo Datatur hizo esa investigación. Quiero revisar con Coneval en particular cómo se hizo la evaluación del Gini municipal, porque también algo que me gustaría mucho saber es cómo está distribuida esa desigualdad con la curva de Lorenz. Pero en realidad es que solamente quisiéramos añadir una variable que sí mostrara una dependencia por parte del turismo y que se pudiese con eso demostrar que el turismo tuvo una influencia directa en el desarrollo de los polos en particular. Muchísimas gracias. Tenemos un par de minutos por si alguien quiere hacer algún comentario. Si no, vamos a dar por terminada la presentación de Arturo y continuamos en 10 minutos.